No dejamos de escribir, señoras y señores, no dejamos de teclear aquí en estos momentos por tantas declaraciones importantes y fuertes que se dan al final de esta conferencia mañanera. Una conferencia mañanera que comienza dando los datos más importantes del año en materia de protección civil. De ahí pues se permiten obviamente las preguntas en lo general de esta conferencia mañanera. El presidente, de hecho, antes de entrarle de lleno a la conferencia mañanera, aclara que no están permitiendo el fracking, por ejemplo, y da a conocer cómo enfrentan esta recolección de desechos tóxicos y peligrosos debido a una pregunta de uno de los compañeros corresponsales de La Fuente sobre cómo es que supuestamente desde Estados Unidos llegan desechos tóxicos y peligrosos. Después de esto, el presidente dice, bueno, como parte del intermedio de esta conferencia mañanera, quiero decirles que esperamos mañana ya darles una muy buena noticia y decirles el Congreso de los Estados Unidos ratifica el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué les cuento esto? Dice el presidente. Bueno, porque ya designa él a Raquel Buenrostro, una mujer controvertida dentro de precisamente el gobierno, lo vamos a estar platicando más adelante en Sin Censura, designa a Raquel Buenrostro como la nueva directora del Servicio de Administración Tributaria, para sustituir a Margarita Ríos Farjat. Usted recordará que recientemente Margarita Ríos Farjat fue confirmada como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, que sustituye al innombrable, impresentable de Eduardo Medina Mora. Bueno, pues ya tiene usted ahí Margarita Ríos Farjat como ministra de la Suprema Corte de Justicia, al frente del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, quien yo le digo es una mujer se ha enfrentado a controversias ahí en el gobierno de la Cuarta Transformación, críticas por parte de otros funcionarios, dicen que ella sí que tiene línea directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo vamos a estar platicando más adelante. El presidente dice que decide por Raquel Buenrostro, pues una mujer preparada, trabajadora, pero sobre todo, dice el presidente, honesta. Y de aquí vuelve a evidenciar a Vicente Fox, a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con la deuda pública, la deuda de todos los mexicanos. Presenta una gráfica con la que demuestra que no han incrementado esa deuda pública como lo hizo Vicente Fox, como lo hizo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además nos da una pues serie de cifras para ver esta deuda que nos dejaron estos tres chiflados. Bueno, qué chiflados, estos tres culeros, para decirlo como debe de ser. No, pues es así, no nos quedemos callados. Y luego viene un momento importante de esta conferencia mañanera. Usted seguramente conoce a Guadalupe Lizárraga. Es una incansable periodista, activista incluso, que ha estado en nuestras pantallas en alguna o que otra ocasión. Ella representa el medio Los Angeles Press y le plantea al presidente López Obrador la figura del testigo protegido para darle a conocer varios casos. Dice que en tiempos de Vicente Fox, disculpe usted, se dio un uso corrupto a esa figura del testigo protegido y se incriminaron a muchas personas, pero que después fue mucho peor con Felipe Calderón. Asegura que tiene el testimonio directo de un testigo protegido que confiesa de 8 personas a las que incriminó falsamente, 8 personas que fueron torturadas y que han estado en prisión desde hace ya varios años, no han salido de prisión, con el llamado Combo Calderón. Usted va a preguntar, ¿y qué es el Combo Calderón? Así se le llamaba en ese entonces al Combo Calderón, que era incriminar a una persona con un testigo protegido, acusarle formalmente de delincuencia organizada, acusarle formalmente de lavado de dinero y después evidenciarlos con Carlos Loret de Mola. Bueno, evidenciarlos públicamente en los medios de comunicación, pero el que sacaba todo esto es el Grinch de la Navidad que usted tiene en pantalla. Carlos Loret de Mola, ese hombre que hoy, bueno, antes en tiempos de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, estaba rebosante de vida, tenía color en sus chapitas. Hoy lo vemos flaco, ojeroso y cansado, sin ilusiones. Hoy lo vemos queriéndose robar la Navidad a ese Carlos Loret de Mola. Bueno, eso lo plantea Guadalupe Lizárraga en esta conferencia mañanera, se lo plantea el presidente López Obrador, y López Obrador dice que hoy ya la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues presenta un plan para hacer justicia en los casos en los que se violaron los derechos humanos. Mire, ya existe la ley de amnistía,
Y el presidente aclara que lo que no se considera en la ley de amnistía va a estar siendo enfrentado, obtenido, respaldado por la Secretaría de Gobernación. Todo este tipo de casos, por ejemplo, en los que se habla de testigos protegidos que incriminaron falsamente a personas que han sufrido de la tortura, van a estar siendo investigados y dándoles curso por parte de la Secretaría de Gobernación. Vamos a ver que sea así, ¿no? Hay que poner el dedo en el renglón y pedirle a Olga Sánchez Cordero que entregue este tipo de situaciones. Fíjese, el otro día, durante mi participación en la octava por esta comparecencia que tuvo su segunda audiencia Genaro García Luna en la Corte del Distrito Norte de Nueva York, mencionaba varios datos de cómo es que aparece en su uniforme naranja de la prisión, esposado de pies y manos, se le ve muy nervioso, sumiso ante la autoridad, solamente responde sí señor, no señor, etcétera. Cómo es que, bueno, pues ya se le acabó el 20, en definitiva, a Genaro García Luna. Y una persona me comentaba, estoy esperando a que vuelvas a abrir el hocico, hijo de la chingada. Así me ponía, con un odio me ponían, no, obviamente era uno de estos nombres que ni siquiera era nombre con apellido, un nombre ahí raro, pues, ¿no? Para que te disculpes con Olga Sánchez Cordero por lo que dijiste de Florence Cassé. A ver, no disculpar con Olga Sánchez Cordero de nada, señoras y señores. Ese sigue siendo un caso controvertido, en el que no se le ha dado punto final. Se le dio punto final para Florence Cassé, pero no para Israel Vallarta. Ahí están las inconsistencias, por ejemplo, ¿no? Una mujer que fue apoyada por su gobierno, el gobierno francés, y que en efecto el caso llega hasta la Suprema Corte de Justicia, consigue su libertad en la Suprema Corte de Justicia y se la llevan a Francia, pero tan irregular es el caso y tan no tenemos la verdad segura sobre lo que ocurrió, que Israel Vallarta continúa en prisión. Estamos buscando tener una entrevista con él. Obviamente ellos dicen ser inocentes, obviamente también hay muchos indicios de que en efecto estaban con el cártel de los Zodíaco. No sabemos si es verdad ya, sí o no. No voy a pedir una disculpa de algo o del otro. Hay muchas inconsistencias también en lo que ocurre con esta forma de gobernar de gobernar de Olga Sánchez Cordero, y el público consentidor no me va a dejar mentir. ¿Qué fue lo que pasó con Jaime Bonilla, ¿no? En el que le dice que esto de los 5 años que se extendió el mandato está completamente en la ley, y se lo dijo como si fuera su gran cuatacho, cuando es verdaderamente el traidor a la democracia. Varias situaciones ahí complicadas con Olga Sánchez Cordero, que vamos a criticar cuando se deban de criticar y a felicitar cuando se deban felicitar. Si hoy la secretaria de Gobernación, señoras y señores, está haciendo un muy buen trabajo, se le va a felicitar y lo vamos a decir aquí así sin censura. Esta señora está cumpliendo con su trabajo y qué bueno. En el momento en el que nos enteramos de sus propiedades en Texas, pues dijimos, híjole, qué grueso, ¿no? Y dimos la declaración de Olga Sánchez Cordero, de la secretaria de Gobernación. Oigan, señoras y señores, bueno, estas propiedades las compramos mi marido y yo, pues desde que salimos de la carrera hemos trabajado como abogados y es con nuestro dinero. Pues chido su coto, carnal, ¿no? Todo lo damos a conocer con Olga Sánchez Cordero. También, le digo, cuando hay cosas buenas, qué bueno, pero cuando hay cosas malas, como intentarla entrevistar en un día, como me parece, ¿qué día fue, don David? El día que fue ya en diciembre, ¿no? El día del Buen Fin. En el día del Buen Fin intentamos entrevistarle, nos dijo, no, yo no puedo hablar porque voy a hacer mis compras aquí en Palacio de Hierro. O sea, yo no voy a cerrar el hocico, señor, ni lo voy a abrir como cuando usted quiera, el que me mandó el mensaje en el absoluto anonimato. Mire, se lo digo de frente, con mi cara, le doy este mensaje con rostro, y aquí con nombre y apellido, Antonio Ruiz. Yo voy a seguir dando a conocer mi opinión, mi libertad de expresión, señor. Si usted tiene nombre y apellido, pues venga y díganoslo aquí a sin censura, así de sencillo. No tengo por qué ofrecer alguna disculpa a Olga Sánchez Cordero por un caso que no ha tenido conclusión todavía. Pero bueno, yo espero que la secretaria de Gobernación en efecto esté atrayendo todos estos casos de tortura, casos de testigos protegidos que fueron mentirosos, casos de personas a las que se les violó los derechos humanos, sus derechos fundamentales. En efecto, espero que esté siguiendo la
petición, la solicitud del presidente. Y bueno, pues sigue la conversación con Guadalupe Lizárraga, plantea más temas, le comenta de este periodo tan desagradable en la historia de México que se llamó sexenio de Felipe Calderón, cuando se abren las puertas del infierno, para hablar cómo es que Genaro García Luna le dio mucho poder a las llamadas sociedades civiles o la sociedad civil, y le comenta un caso muy interesante, un caso que ya habíamos escuchado hace algún tiempo, el del señor Eduardo Gallo y Tello, a quien le secuestran a una hija en 2001, y que García, eso es lo que dice, 2001 todo es tiempo de Vicente Fox, y que García Luna le proporciona un comando armado, eso es lo que dice Guadalupe Lizárraga. Guadalupe Lizárraga agrega que este señor Gallo, pues encuentra a los secuestradores, los mata, y ellos ya habían matado a su hija, por lo que mata también a los secuestradores y a sus familias. Luego incrimina, según Guadalupe Lizárraga, a campesinos como el señor Antonio Barragán Carrasco, cuyo caso está absolutamente documentado y que sigue él en prisión. El presidente dice que no se puede generalizar, pero que en efecto sí se formó un grupo que no solo actuó de manera ilegal, con venganza, sino que cometieron delitos y que eran apoyados por el mismo gobierno, que les ayudaban a legitimar ese uso de la fuerza. Y mientras está hablando sobre todo esto, el presidente hace una especie de pausa para mencionar a nuestro amigo periodista Daniel Marmolejo. Ayer Daniel Marmolejo le hace una serie de preguntas y planteamientos fuertes al presidente López Obrador sobre la traición a México de Felipe Calderón y de su gabinete, con todo lo que ocurre y con estas acusaciones que llegan no desde el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, sino de los Estados Unidos de Norteamérica. Acusaciones del Departamento de Justicia hacia su mano derecha, su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de conspirar para traficar cocaína, de falsedad de declaraciones, de recibir millones de dólares por parte del cártel de Sinaloa. Después de tener estas declaraciones, pues obviamente podemos hablar sí de una traición a la patria. El presidente López Obrador dice que le llamó mucho la atención esta cita que le da Daniel Marmolejo al presidente, de palabras que mencionó en algún momento Porfirio Muñoz Ledo, de qué pasaría si Al Capone fuera el presidente de los Estados Unidos y qué pasaría si el Chapo Guzmán fuera el presidente de México. El presidente López Obrador pues da a conocer su punto de vista sobre esto. Se quedó reflexionando, se nota. Y es que, mire, no es porque me caiga muy bien Daniel Marmolejo, pero véalo usted en su documental Guerra Híbrida. Verdaderamente creo que es uno de esos periodistas que sí motivan la reflexión en todos nosotros. Esa es una de las finalidades del periodismo, sí, en efecto, informar verazmente, con justicia, siempre, sí, en efecto, generar el espíritu crítico, pero también la reflexión. Nos deja pensando, por ejemplo, un documental como el de Guerra Híbrida, y nos deja pensando este tipo de situaciones. Yo lo digo, a ver, tienes un presidente que se dice ser intachable y muy inteligente dice ser él, y que le declara la guerra al narcotráfico. Pero a partir de ahí empieza a haber una verdadera masacre en muchas partes, muchas familias pierden a sus seres queridos, se desintegran, muchos pueblos incluso se destruyen, quedan en la absoluta ruina, aumenta la desigualdad, aumenta la impunidad, escuchamos de casos espantosos de tortura, de matanzas, de masacres, de violaciones, llegamos al infierno como mexicanos. Y este presidente sigue manejando la idea de que lo hizo en pro de México, pero lo repetimos, surgen datos, verdaderos datos, que no son proporcionados por el gobierno actual de México, sino por el gobierno de los Estados Unidos, que es conservador como ese señor llamado Felipe Calderón, y dan a conocer que su mano derecha, lo voy a repetir hasta el cansancio, está acusado, tienen indicios para pensar y lo acusan formalmente de colaborar con el cártel de Sinaloa, de obtener millones de dólares de este cártel, de conspirar con ese cártel para traficar droga, traficar cocaína a los Estados Unidos. ¿Cómo no va a ser traición a la patria? Y más adelante se le pregunta al presidente López Obrador, eso me quiero ir de una vez para allá, más adelante le preguntan al presidente López Obrador si a ver si es cierto, él cree que Calderón
no estuvo al tanto de todo esto, ¿no? Si verdaderamente pues Calderón no estuviera al tanto de las cochinadas de Genaro García Luna. El presidente López Obrador da una respuesta devastadora a todo esto. Todo es cuestión de tiempo, le dice el presidente López Obrador a la reportera. Todo es cuestión de tiempo. García Luna va a declarar, va a hablar, porque si no dice nada, si oculta cosas, va a ser mayor la pena si resulta responsable. En pocas palabras, López Obrador nos dice, a ver, paciencia una vez más. No es que yo no diga que Calderón no tuviera algo que ver con esto. No es que yo no diga que no esté convencido de que Calderón estuvo involucrado o tuvo ideas sobre lo que estaba pasando. Pido paciencia, es cuestión de tiempo, porque García Luna va a cantar. Va a cantar. ¿No? Y es que antes de esa pregunta, le plantearon al presidente que se investigue el desvío de 2,000 pesos desde la Secretaría de Gobernación hacia cuentas de precisamente Genaro García Luna para preguntarle si ya tienen claro quién era el secretario en ese entonces. El presidente dice que simplemente habrá que preguntarle al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Diento, que él no lo sabe per se el nombre de esta persona. Lo que sí puede aclarar es que fue durante el sexenio de Felipe Calderón, que se podía pensar que esto ocurrió en tiempos de Enrique Peña Nieto, pero que en la realidad fue con Felipe Calderón. Así de sencillo, así de fuerte. Se viene efecto, se le pregunta si se viene un efecto como el de Odebrecht. Pide paciencia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de que nos vayamos, otro momento importante de la mañanera que le quiero comentar son las preguntas que le hace al presidente nuestro compañero Marco Olvera. Pues le pide un balance sobre la práctica de las mañaneras, tomando en cuenta la crítica que hacen los conservadores y el acoso de algunos de los reporteros, de esos zánganos de los que le hablo yo. La mayoría de los corresponsales de la fuente son abejitas trabajadoras, eso me consta. La mayoría son abejitas trabajadoras que se levantan muy muy temprano para llevarle a usted la noticia de primera mano, pero hay uno que otro zángano por ahí que se la pasa acosando, que llega tarde, que solamente están viendo a quién chingar, ¿no? Esa es una realidad, eso sí ocurre, ¿no? Se lo plantea nuestro compañero Marco Olvera al presidente López Obrador y dice, mire, la gente quiere saber, con las mañaneras podemos garantizar ese derecho a la información. Es un buen sistema de comunicación porque nos permite informar a los ciudadanos de lo que se está haciendo, de los problemas que hay en el país, de temas muy importantes. ¿Cuándo se había visto? No, pues en ninguna parte. La verdad es que en ninguna parte. Y de aquí, híjole, se va Marco a preguntarle sobre el aguinaldo que este año no le va a llegar ni a Televisa, ni a TV Azteca, ni a Grupo Imagen, ni a Milenio. No les va a llegar, o sea, así como Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y Milenio no le pagan a muchos de sus empleados aguinaldo, pues este año no les va a llegar el aguinaldo y qué chingón. No se lo dice así Marco Olvera, pero eso fue lo que me hizo sentir a mí. Se están ahorrando un titipuchal de dinero en el gobierno federal con la publicidad oficial. Pues quitaron la cartera, en todo caso, no se la roban, se la quitan la cartera. Ya, adiós muchachos, cerramos aquí, ¿no? La cartera a estos medios de comunicación tradicionales que nos han quedado tan mal a los mexicanos. También hay que hablar de periódicos, también hay que hablar de radiodifusoras y etcétera. Bueno, les quitaron la lana, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que el presidente dice, miren, nos estamos ahorrando 5,000 millones en publicidad oficial en comparación con el año pasado. 5,000 millones de pesos en publicidad oficial en comparación con el año pasado. Dice el presidente, deben haber 2,500 municipios en México, aproximadamente un poco menos de 2,500, de los cuales 1,000 municipios tienen un presupuesto anual que no llega ni a los 100 millones de pesos. Imagínese usted, no llegan ni a los 100 millones de pesos. Entonces, si nos ahorramos ya 5,000 millones de pesos, nada más en publicidad oficial, tenemos ya el presupuesto
de 50 municipios de los más pobres. Pues qué chingón, ¿no? Eso está fantástico. Eso está fantástico. Así, esto es fantástico y me da mucha alegría que este aguinaldo de fin de año se le esté dando a 50 municipios y no a Televisa, no a TV Azteca, no a Grupo Imagen, a Milenio, no a pues periódicos, a radiodifusoras. Ya no. Qué bueno, aunque aquí sí va mi opinión muy humilde y con mucho respeto para el presidente López Obrador. Este es el inicio. Yo sugeriría que la publicidad oficial se acabe de una vez por todas. No necesita, señor presidente, publicidad oficial. Para eso tiene esto, las redes sociales con las que llegó precisamente al poder y los que verdaderamente dicen la verdad. Se quiere anunciar lo que ha hecho en el gobierno. Hágalo mediante las redes sociales, no paguen las redes sociales, con sus propias redes sociales. Hágalo, no se ocupe el dinero de los mexicanos en publicidad oficial, eso es incorrecto, verdaderamente. Pero sé que están haciéndolo poco a poco. A mí me lo dijo directamente el presidente cuando fui a entrevistarlo a la conferencia mañanera y en esta pregunta que le hice que a muchos les pareció agresiva. A mí me lo dijo directamente el presidente. Necesitamos de la publicidad oficial porque hay muchos lugares a donde no llega el internet. Simple y sencillamente, con lo que pagan de publicidad oficial, mejor inviértanlo para que todos los mexicanos puedan tener internet. En todas partes de México, gratis. Internet como si fuera agua. Internet como un derecho humano. Así, solo así, podemos dejar atrás a estos cabrones que nos mantuvieron en la ignominia, en la ignorancia, que nos hicieron mucho daño como mexicanos, que pusieron esa bota de la ignorancia en nuestros cuellos durante tanto tiempo con sus contenidos basura, con sus telenovelas chafas, con sus narcoseries ahora, con sus reality shows, nos mantuvieron en la verdadera ignorancia. Hoy esa gente ha despertado, esa gente prefiere ver todo aquí en las redes sociales. Señor presidente, si nos está viendo y si nos está escuchando, hagamos esto generacional. Busque usted dejar ese, como usted lo ha intentado varias veces, busque por favor prevenir para que los conservadores no vuelvan a hacer sus cosas. Busque que en todo caso se acabe en algún momento la publicidad oficial y que si el gobierno quiere anunciarse, pues que lo haga con sus redes sociales. Y quien les haga caso, pues que les haga caso. Quienes no, pues no. Le voy a pedir en estos momentos